Hola a todos nuestros queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí con nosotros un día más. Hoy nos adentramos en un tema que sinceramente ha estado resonando con fuerza en todos los rincones del planeta, un torbellino de especulaciones que ha causado un revuelo sin precedentes en el apasionante mundo del entretenimiento turco y que, sin lugar a dudas, capturará su atención al máximo. Estamos hablando de un verdadero bombazo, una noticia que ha tomado por sorpresa a propios y extraños. Hande Erçel denuncia a Kerem Bürsin. Sí, han oído bien, y la conmoción es palpable. Y lo más importante, vamos a desvelar las razones profundas, los detalles escabrosos que han emergido de las sombras, y que explican por qué una de las parejas más queridas por el público turco, y que ha logrado cautivar a millones de corazones a nivel internacional, se encontraría ahora envuelta en una situación tan delicada y mediática. Prepárense porque hoy vamos a embarcarnos en una inmersión profunda, un análisis exhaustivo de este asunto, porque aquí, en este canal, nuestro compromiso es ir al grano, desgranar cada detalle y proporcionarles toda la información fidedigna que necesitan para comprender la magnitud de lo que está sucediendo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta historia, si por casualidad son nuevos por aquí y acaban de descubrir nuestro humilde rincón de análisis y noticias, este es sin duda el momento perfecto para hacer clic en ese botón de asterisco suscribirse. Es un gesto completamente gratuito, un pequeño clic que les asegura que no se perderán absolutamente nada de nuestros análisis profundos, nuestras noticias de última hora y todos esos secretos que desvelamos sobre sus celebridades favoritas. Y no olviden activar también la asterisco campanita de notificaciones para que les avisemos al instante cada vez que subimos contenido nuevo y fresco. Créannos, con la cantidad de primicias y exclusivas que compartimos, no querrán perderse ni un solo segundo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que todos quieren saber, lo que mantiene a la comunidad en vilo, qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Las redes sociales, esos omnipresentes altavoces de la actualidad, y los medios de comunicación tradicionales han estado cargados de especulaciones durante semanas, un murmullo constante que ha ido creciendo en intensidad. Lo que comenzó como rumores sutiles, casi susurros en los pasillos de la industria, ha escalado hasta convertirse en una noticia de portada, un acontecimiento que nadie en sus sueños más salvajes habría anticipado. La información que ha llegado a nuestro poder, a través de fuentes que hemos verificado meticulosamente y de reportes que hemos investigado a fondo con el rigor que nos caracteriza, sugiere algo contundente. Hande Erçel ha tomado la decisión irrevocable de presentar una denuncia formal contra su expareja, Kerem Bürsin. Esto, como pueden imaginar, ha caído como un auténtico jarro de agua fría para una legión de sus seguidores, aquellos que todavía albergaban esperanzas de una tierna reconciliación, o al menos de una separación amigable, cordial y sin fricciones. Pero ¿cuáles son las razones subyacentes, los motivos de peso que han impulsado a Hande a dar este paso tan drástico? Aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente fascinante, se tiñe de complejidad y, francamente, se adentra en terrenos delicados y sensibles. Los detalles que se han filtrado, como pequeñas grietas en un muro de silencio, apuntan a varias áreas de conflicto que se han ido gestando en la sombra. En primer lugar, y este es un punto que se ha rumoreado con insistencia desde hace algún tiempo, pero que ahora parece adquirir un peso oficial y una gravedad innegable, estarían relacionados con asuntos económicos y profesionales. Se habla de supuestos incumplimientos de acuerdos previos, de pactos no respetados, posiblemente vinculados a proyectos conjuntos, inversiones conjuntas o incluso acuerdos comerciales que ambos habrían establecido durante el apogeo de su relación. Es un hecho bien conocido en los círculos del entretenimiento que Hande Erçel no solo es una actriz de renombre mundial, sino también una empresaria astuta y visionaria. Kerem Bürsin, por su parte, tampoco se ha quedado atrás, ha diversificado considerablemente sus intereses, incursionando con éxito en producciones cinematográficas y televisivas, así como en diversos negocios. La intrincada red de estas posibles disputas financieras, la compleja arquitectura de estos desacuerdos económicos, podría ser un factor determinante, una pieza clave en la motivación detrás de la denuncia. Imaginen, después de haber compartido una relación sentimental tan intensa y apasionada, tener que lidiar con aspectos económicos que no se han resuelto de manera clara, transparente o, lo que es peor, justa. Esto puede generar un resentimiento profundo, una frustración acumulada que eventualmente desemboca en acciones legales. Otra vertiente crucial que se está manejando con gran profusión en los medios, y que parece ser fundamental en la argumentación de la denuncia presentada por Hande, se relaciona directamente con el uso indebido de su imagen y su preciada reputación.
Al parecer, Andercel se sentiría profundamente perjudicada, agraviada, por ciertas acciones o declaraciones, ya sean directas o indirectas, provenientes de Kerem Bürsin o de su círculo más cercano, que habrían afectado de manera negativa y perjudicial su imagen pública, esa que ha construido con tanto esfuerzo y dedicación a lo largo de su carrera. En el vertiginoso mundo de la fama, donde la reputación es, sin duda, el activo más valioso, cualquier tipo de daño, ya sea intencionado o accidental, puede tener consecuencias devastadoras y de largo alcance. Podríamos estar hablando de comentarios que habrían sido sacados de contexto, malinterpretados deliberadamente, o, en un escenario aún más sombrío, de intentos sistemáticos de desacreditarla, tanto en su esfera profesional como en su vida personal. Esto es algo que, sin lugar a dudas, ninguna figura pública debería tener que enfrentar. La presión mediática ya es inmensa, un torbellino constante de escrutinio público, y si a eso le sumamos conflictos internos, tensiones latentes y posibles ataques a su integridad, la situación se vuelve sencillamente insostenible. Además, y este es un aspecto que invariablemente genera un intenso debate y una oleada de especulaciones en este tipo de casos mediáticos, hay menciones recurrentes a temas de acoso o, en su defecto, depresión psicológica. Si bien los detalles exactos son escasos y se manejan con una discreción extrema, casi hermética, las alegaciones podrían apuntar a comportamientos que Andercel ha percibido como inapropiados, invasivos o que de alguna manera han generado un ambiente de estrés constante, de malestar y de incomodidad para ella. Cuando una relación sentimental de alto perfil llega a su fin, la forma en que ambas partes manejan la ruptura es un factor de suma importancia, un reflejo de su carácter y de su respeto mutuo. Si existen patrones de comportamiento que resultan dañinos, tóxicos o perjudiciales, es completamente natural y justificable que la persona afectada busque protección legal y exija justicia. Es fundamental recalcar, y esto es algo que debemos tener muy presente, que hasta la fecha, estos son detalles que se encuentran en proceso de investigación, y la información oficial y verificada es todavía limitada. Sin embargo, el simple hecho de que se esté hablando abiertamente de este tipo de alegaciones, de estas posibles acusaciones tan serias, ya es suficientemente importante y alarmante como para prestar la máxima atención y analizar la situación con la seriedad que merece. El hecho de que Andercel, una figura pública conocida por su carácter férreo, su determinación inquebrantable y su impecable profesionalismo, haya llegado a este punto, a la decisión de emprender acciones legales, nos indica con una claridad meridiana que las razones que la han impulsado deben ser de un peso considerable, de una gravedad que trasciende lo trivial. No es en absoluto una decisión que se tome a la ligera, especialmente cuando se trata de una persona con la proyección pública y el impacto mediático de Ande. Es un paso que implica la apertura de un proceso legal, una confrontación directa y pública que, sin lugar a dudas, debe haber sido una decisión increíblemente difícil y dolorosa de tomar. Ahora, para poder comprender mejor el contexto completo de esta situación, es imprescindible que hagamos un breve recordatorio de los orígenes de esta historia. Andercel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa y aclamada serie Senkalkam. Su química en pantalla fue tan deslumbrante, tan magnética, que traspasó la ficción y se convirtió en una fuerza imparable. Pronto ambos se catapultaron hasta convertirse en una de las parejas más queridas, adoradas y seguidas de Turquía, y su fama no tardó en cruzar fronteras, conquistando audiencias a nivel internacional. Su relación generó una devoción masiva por parte de sus fans, quienes los veían como la encarnación de la pareja perfecta, el ideal romántico. La noticia de su separación el año pasado ya fue un duro golpe para muchos de sus seguidores, un momento de decepción generalizada. Sin embargo, esta nueva denuncia, este giro inesperado de los acontecimientos, añade una capa de complejidad, de drama y de intriga que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Los medios de comunicación turcos, como era de esperar, se encuentran divididos. Algunos sectores están defendiendo acérrimamente a Ande, apoyando su decisión y confiando en su integridad, mientras que otros intentan con ahínco obtener más detalles, más información sobre la versión de los hechos de Kerem. Lo que sí es una certeza absoluta es que este caso está lejos de haber concluido, y es muy probable que sigamos escuchando novedades, actualizaciones y nuevos giros en los próximos meses. Es crucial, como siempre les recordamos, mantener una postura de respeto hacia todas las partes involucradas y, sobre todo, esperar pacientemente a que los procesos legales sigan su curso natural. No podemos ni debemos emitir juicios definitivos sin tener acceso a todas las pruebas, a todas las versiones y sin haber comprendido la totalidad de los hechos. Hemos sido testigos de casos similares en la meca del cine, Hollywood,
y en otras partes del mundo, donde las relaciones entre celebridades, al llegar a su fin, desembocan inevitablemente en disputas legales de gran envergadura. Esto pone de manifiesto una realidad innegable: detrás del brillo deslumbrante del glamour y la fama, las personas, en su esencia, siguen enfrentando los mismos problemas cotidianos, las mismas dificultades de la vida real, y a veces estas dificultades se magnifican exponencialmente debido a la implacable exposición pública. Para Anne Derzel, esta denuncia podría interpretarse no solo como un acto de protección, sino también como un poderoso acto de empoderamiento, una forma contundente de salvaguardar su integridad, de establecer límites claros e inquebrantables y de reclamar lo que considera justo. Para Kerem Bürsin, sin duda alguna, esta situación representa un desafío legal y personal de proporciones considerables. La forma en que ambos logren navegar estas turbulentas aguas en las próximas semanas y meses será crucial, no solo para su imagen pública, sino también para el desarrollo y el futuro de sus respectivas carreras profesionales. Es importante recordar, y esto no podemos enfatizarlo lo suficiente, que gran parte de la información que circula se basa en reportes de fuentes no oficiales, en filtraciones y en especulaciones periodísticas. Hasta que no haya declaraciones oficiales contundentes y verificadas por parte de sus representantes o de ellos mismos, debemos actuar con cautela y prudencia en nuestras conclusiones. Sin embargo, el mero hecho de que se esté hablando abiertamente de una denuncia formal presentada por Anne Derzel contra Kerem Bürsin es, en sí mismo, una noticia de una magnitud tan grande, tan impactante, que merece ser analizada en profundidad y con la seriedad que la situación exige. Muchos de nuestros espectadores se preguntan, y es una pregunta muy pertinente, si esta situación tendrá algún tipo de impacto negativo o positivo en sus proyectos futuros. Anne Derzel, hasta la fecha, ha logrado mantener un perfil relativamente discreto en su vida personal, pero ha sido increíblemente activa y prolífica en su carrera profesional. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado sumamente involucrado en diversos proyectos, demostrando su talento y versatilidad. Es posible que esta situación genere un ambiente de tensión palpable en la industria, creando ciertas reticencias o complicaciones. O por el contrario, podría ser el impulso que necesiten para enfocarse aún más en sus carreras, para demostrar su profesionalismo inquebrantable y su resiliencia ante la adversidad, canalizando toda esta energía en producciones excepcionales. En resumen, lo que hemos podido recopilar y analizar hasta ahora apunta a que la denuncia presentada por Anne Derzel contra Kerem Bürsin parece estar fundamentada en una compleja red de disputas económicas y profesionales, sumada a presuntos usos indebidos de su imagen y reputación, e incluso a alegaciones de acoso o presión psicológica. Es un asunto intrincado y delicado, cuyas ramificaciones aún estamos por vislumbrar en su totalidad, y que sin duda mantendrá al mundo del espectáculo en vilo. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre este increíble bombazo mediático que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y más allá. Como han podido observar, hay innumerables ángulos a considerar en esta historia, capas de complejidad que requieren un análisis detallado. Esperamos sinceramente que esta información les haya sido de gran utilidad, que les haya resultado esclarecedora y que les haya proporcionado una visión más clara de los eventos que se están desarrollando. Ha sido un verdadero placer y un privilegio desgranar este tema tan candente para ustedes. Antes de despedirnos y para asegurarnos de que estén siempre a la vanguardia de la información, les recordamos una vez más, si todavía no lo han hecho y si disfrutan de nuestro contenido, suscríbanse a nuestro canal. Denle un generoso like a este vídeo si les pareció interesante y sobre todo, compartan esta información valiosa con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que puedan estar interesados, para que así todos estén al tanto de lo que está sucediendo en el fascinante mundo de las celebridades. Y lo más importante para nosotros, nos encantaría fervientemente saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta compleja situación? ¿Creen que Anne Derzel tiene motivos sólidos para presentar esta denuncia? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y crear una comunidad activa y participativa. Su opinión es inmensamente valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar día a día. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos y escuchamos en nuestro próximo vídeo, hasta la próxima.